Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signo, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: las obras de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es mi cuerpo que doy a comer, es mi sangre que doy a beber, porque yo soy vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos uniremos en tu amor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, tenemos un regalo tan grande en nuestra iglesia, la Eucaristía, este sacramento maravilloso que es algo tan buscado, tan deseado. Muchas veces los católicos, sobre todo, lo tenemos al frente de nuestra vista y no lo vemos, no nos damos cuenta de lo maravilloso que es. Es como tener un vaso de agua y estar muerto de sed y no ser capaz de ver que esa agua es la que me va a saciar esa necesidad. Todos estamos sedientos de Dios, hambrientos del amor que viene de Dios. ¿Y cómo nos llega ese alimento de Dios? ¿Cómo sacia nuestra sed el Señor? Bueno, ese es el tema que hoy día la Iglesia nos regala a través de las lecturas. Y es tan importante, hermanos, este tema que la Iglesia va a dedicar un mes completo para hablar de esto. El domingo anterior veíamos este gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Y qué significaba eso? Que Jesús siente compasión de su pueblo. Los ve como ovejitas sin pastor, nos ve como personas muy necesitadas, también en el aspecto material. Nosotros pasamos hambre, pasamos frío, pasamos tristeza, tenemos necesidades de distinta índole, a veces nos falta trabajo, nos falta la salud,
nos falta el afecto a veces incluso dentro de la familia, de la vida social. Tenemos muchas carencias. Y el domingo anterior quedó claro que Jesús no es indiferente a ese dolor que nosotros tenemos, a ese vacío que experimentamos. Y el Señor, lleno de misericordia, multiplicó esos 5 panes y 2 peces para que comiera toda la multitud, miles y miles de personas. Y sobraron 12 canastos llenos. Entonces está claro que Dios se preocupa con nosotros, es un Padre bondadosísimo, que esas necesidades más básicas, las que más nos preocupan de sobrevivencia, Él está ahí para preocuparse, para llenarlas, para satisfacerlas. Entonces, bueno, por eso Jesús hizo ese gran milagro, ¿no? Pero no solamente para que la gente pudiera satisfacer su hambre física, sino para mostrarles que nos quería dar un regalo mayor todavía. Entonces, hoy en este Evangelio se muestra el siguiente episodio. Jesús vuelve a Cafarnaúm, ¿no es cierto?, porque esto fue en el otro lado del lago, el milagro de la multiplicación de los panes, y vuelve a la ciudad. Y la gente lo sigue igual. Entonces, cuando llega, le preguntan, ¿y a dónde estaba Jesús? ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué te fuiste así tan rápido? Recordemos que Jesús, después de la multiplicación de los panes, se fue al cerro a orar, a conversar con su Padre Celestial. Y Jesús en ese momento, cuando le preguntan ¿a dónde te habías metido?, fue bastante duro, porque él quería remecer un poco la conciencia de esos judíos. Les dijo, ustedes me buscan no por causa mía, sino por causa del pan que comieron. Ustedes no me buscan a mí, no están buscando mi mensaje, mi vida que yo les puedo ofrecer en nombre de Dios, sino que ustedes quieren que yo les dé más pan. Fue clarito. Como se dice, no se lo mandó decir con nadie, directamente a la cara de ellos, a ver qué decían. Y comienza un diálogo, ¿no?, entre estos judíos y Jesús. Y les dice Jesús, yo les aseguro que el pan que Moisés dio a sus padres en el desierto, no fue Moisés quien lo dio, fue mi Padre. Entonces, esa es la primera lección que hoy debemos tener en cuenta. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos para poder vivir, para existir, para subsistir, es un don de Dios, es un don de Dios. Los judíos decían, fue Moisés que nos dio el maná en el desierto, fue Moisés el que nos dio las codornices en la tarde cada día para comer carnecita. No, Jesús dice, Moisés fue un intermediario. Quien los alimenta a ustedes, quien les da la vida, es Dios. Y eso yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no es cierto, hermano? Por eso venimos a la misa a darle gracias al Señor y a seguirle pidiendo que nos alimente, ¿no? Cuando decimos, Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día. Porque sabemos que Dios es la fuente de todo. Entonces, esa es la primera lección. No es Moisés, en nuestro caso, no es el Estado, no es la empresa donde trabajo, no es mis músculos con los cuales yo me esfuerzo, mi inteligencia, todo eso es un intermediario. Los dones que nos llegan, en definitiva, vienen de Dios. Primera lección importantísima que Jesús nos deja. Entonces, si es así, hay que tener humildad y reconocer. A Dios tenemos que agradecerle lo que tenemos. No tenemos derecho a nada, ¿no? Hoy se habla mucho de los derechos humanos. Nosotros en realidad lo que tenemos son deberes. El deber de agradecer. Si somos cristianos de verdad, deberíamos agradecer todo lo que tenemos. Y bueno, Dios nos sigue amando y nos sigue dando todo lo que necesitamos. Confiamos en Él. Entonces lo que recibimos, lo recibimos no porque pensemos tengo derecho, sino porque Dios es bueno. Gracias, Señor. Es distinta la perspectiva.
Es cierto que hay derechos humanos. Ciertamente Dios nos da una dignidad y tenemos que respetarnos. Pero lo que quiera poner hoy en día Jesús en énfasis es esto, que reconozcamos que Dios es la fuente de la vida, del amor, de la bondad. Primera cosa. Ahora Jesús les dice, ustedes esfuércense no por el pan material, no por el pan que uno lo satisface un momento y después vuelve a tener hambre, no por ese pan que uno lo come y después se muere igual. Busquen otro pan, trabajen para recibir otra medicina. Hoy que estamos tan preocupados de cuidarnos por la salud, y es bueno, ¿no?, usar la mascarilla, los remedios, las vacunas, todo lo que sea necesario para cuidarse. Pero Jesús nos dice, hay otro remedio más importante, hay otro alimento más importante, no solo para sobrevivir, sino para vivir de verdad, tener vida eterna, vida que no acaba. Entonces los judíos le preguntan, Señor, qué maravilla, ¿y de qué se trata ese alimento? Entonces Jesús les dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y la pregunta que ellos hacen entonces es, ¿pero cómo, Señor, vamos a merecer este pan? ¿Qué tenemos que hacer para recibir este pan? Jesús les dice, bueno, trabajen, tienen que esforzarse para ser dignos de recibir este pan. Los judíos fueron dignos de recibir el maná. El maná caía todos los días durante 40 años en forma gratuita, por puro amor de Dios. Y para que no se aburrieran solo con pan, en la tarde venían unas codornices y ellos las atrapaban con redes y se las comían asaditas, ¿no?, carne asada. Pero esa era pura bondad de Dios. Durante 40 años en el desierto, Dios alimentó a su pueblo. Fantástico el amor de Dios. Pero porque los judíos confiaron en Él, confiaron en Moisés, por eso se atrevieron a seguirlo. Dejaron Egipto, cruzaron el Mar Rojo, se abrieron como dos murallas de mar y ellos fueron avanzando por el desierto hacia la tierra prometida. Y cada día iban caminando, ¿no es cierto?, porque confiaban en Dios. Y en la medida que ellos avanzan, demuestran que tienen fe y merecen el pan bajado del cielo. Entonces, hoy Jesús nos dice lo mismo a nosotros. ¿Ustedes quieren recibir el pan bajado del cielo? Trabajen, esfuércense para ser dignos de recibir este pan. Y los judíos le preguntan, y también nosotros hoy día le preguntamos a Cristo, Señor, ¿en qué consiste ese trabajo? ¿Qué debo hacer para recibir este pan maravilloso que me llena el alma, ¿no es cierto?, de tu Espíritu Santo, de vida eterna? Este pan que tú prometes que el que lo come no morirá, sino que resucitará y tendrá vida eterna. ¿Cuál es el trabajo, Señor? Entonces Jesús responde, ¿no?, en este maravilloso diálogo, el trabajo que ustedes tienen es creer en aquel que Dios ha enviado, creer en el Hijo del Hombre, tener fe. Eso es todo lo que nos pide el Señor, confiar, creerle a Jesús, creer en Jesús, tener fe en Él. Esto significa renovar el bautismo. Y esto es muy profundo. ¿Ya? Es un trabajo, el más importante de todo, buscar la santidad, buscar vivir como verdaderos hijos de Dios. La comunión, queridos hermanos, es este pan vivo bajado del cielo. Pero nosotros, como dice Cristo hoy día, no podemos llegar al altar de cualquier manera. Tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar, y el trabajo consiste en creer en Cristo. Por eso, antes de la comunión, ¿qué es lo que se hace? Uno se bautiza, se confirma y luego recibe la comunión, el pan bajado del cielo. Porque es una cosa tan linda y tan orgánica, ¿no?, que responde a lo que es la vida del hombre. Primero uno nace. Si nosotros no nacemos, no vivimos. Por eso el aborto es tan terrible, que no nos permite el derecho principal a la vida, a nacer. Entonces, en la fe, el nacimiento es el bautismo. Después, nosotros necesitamos una fuerza que viene de lo alto para seguir adelante caminando. La confirmación es el Espíritu Santo que se nos da.
Pero también necesitamos alimentarnos para sobrevivir y para vivir bien. Y el alimento espiritual que nos da Jesús es la comunión, la Eucaristía. De tal manera que cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos pidiendo no solo el pan material, la salud, la educación, todo lo que necesitamos, sino que también estamos pidiendo el pan de los ángeles, el pan espiritual, la sagrada Eucaristía, la comunión. Pero no podemos recibir, insisto, la comunión de cualquier manera. Jesús hoy día nos advierte, trabajen, esfuércense para recibir la comunión en forma digna. ¿Y eso qué significa, hermanos? Creer en Cristo es renovar una y otra vez nuestro santo bautismo. Si yo digo, creo en ti, Jesús, creo en el Padre Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, lo que vamos a decir luego de la homilía, al mismo tiempo tengo que decir, renuncio al pecado, renuncio a lo que ofende a Dios, renuncio y abjuro de todas las tentaciones y pactos que he hecho con el demonio cada vez que he ofendido a Dios por el pecado. Renuncio al mal, a la tentación. Es lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Les recomiendo que no se dejen llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Renuncio a la frivolidad, a la superficialidad de vivir de forma pagana, de manera mundana, como si no existiera la palabra de Dios. Eso significa entregarle mi vida a intereses tan poco sustentables desde el punto de vista de Dios, ¿no? Pensar, por ejemplo, que lo más importante es el dinero, tener fama, tener poder, prestigio humano, placeres de distinto tipo. Si uno pone su confianza en esas cosas, es frívolo, es superficial. No le está entregando su corazón realmente a Cristo, no está creyendo en Jesús. Creer en Jesús significa seguirlo a Él, como los judíos siguieron a Moisés por el desierto. La vida no es fácil, no es fácil. La Iglesia camina, ¿no?, en este desierto de los siglos contra la corriente, ¿no?, porque es difícil vivir en un mundo que cree lo contrario de lo que está en el Evangelio. Pero se puede si estamos refugiados por el amor de Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, si nos estamos alimentando permanentemente con Jesús. Entonces, hermanos, para estar preparados a recibir la comunión, es muy importante confesarse. Confesarse al menos una vez al año, enseña la Santa Iglesia. Una vez al año hay que confesarse, ¿ya? Y bueno, y si es difícil confesarse, es cierto que no es fácil encontrar a veces al sacerdote, hay que hacer lo imposible para encontrar un sacerdote, esforzarse para encontrar a un sacerdote y confesarse, muy importante, al menos una vez al año, para estar preparados para recibir la comunión. Y si yo me confieso es porque estoy dispuesto a dejar el pecado o una vida de pecado y adecuar mi vida a lo que enseña el Evangelio. Eso es trabajar para poder obtener el pan de vida eterna. Si yo recibo la comunión de cualquier manera, puede que no sea pan de vida eterna, sino que puede ser un alimento de condenación. Hay que estar preparados, ¿cierto? Eso es muy, muy importante, tener fe en Jesús, confiar en Él, pero también dejar el pecado. Entonces, hoy día nosotros vamos a pedirle al Señor a través de la Virgen Santísima que nos aumente la fe. Hay dos formas también de prepararnos a la comunión acá en San José de la Mariquina. Creo yo que son un regalo que nos ha dado la Madre Santísima, la Madre de Dios. Primero es la capilla de adoración perpetua, que no ha parado durante todo este tiempo de pandemia. En la capilla está expuesto, ¿quién? Jesús, el pan de vida eterna, de quien se habla hoy en el Evangelio. Cuando uno entra a la capilla, se encuentra con alguien, con Dios, cara a cara. Pero hay que tener fe. Ese es nuestro trabajo, dar ese salto de fe, tener confianza y decir, creo, Señor, que tú estás acá. Te amo, te adoro, me postro ante ti.
Y yo agradezco también a todos los hermanos que han venido durante este tiempo de confinamiento a adorar a Jesús, porque la fe de ustedes, la adoración de ustedes, es lo que ha sostenido la protección de Dios en este pueblo y la fe de tantas familias, ¿no?, que a lo mejor en sus casas se han cuidado más, y está bien, pero que necesitaban este apoyo espiritual de ustedes, hermanos, los que han ido a la capilla de adoración perpetua. Día y noche no ha parado el Señor de ser acompañado, y todavía quedan algunas horas disponibles por si alguien se quiere inscribir para ser adorador perpetuo. Eso es una maravilla, es una manera de vivir la fe en la práctica. En segundo lugar, otra forma más fácil todavía de prepararnos para estar con Cristo en la comunión en forma digna, yo creo, es a partir de hoy escuchar la radio Madre de Dios. Porque, queridos hermanos, ahora la radio, las ondas de la radio, van a ser permanentemente un sacramental. ¿Qué es un sacramental? Es un signo que produce gracia, que nos une a la vida de Dios, al amor de Dios. Es estar acompañado por Dios, por Jesús, a través de la Madre Santísima. Por eso se llama Radio Madre de Dios. Nos ha costado mucho dar este paso. Es cierto que hubiera sido mejor antes. La misión de la Iglesia es evangelizar, llevar la palabra a todas las familias. Pero ahora se dio el paso. Necesitamos que ustedes, hermanos, principalmente ustedes, los católicos, que vienen a misa, que aman la fe, se dejen acompañar también por esta radio Madre de Dios, que ahora solamente va a estar para transmitir la palabra de Dios. Eso no significa ser aburrido, ¿no? Todo lo contrario, sino que nos vamos a entretener, nos vamos a sentir felices, acompañados con todo lo que la radio nos va a ir transmitiendo. Mensajes del Evangelio, música, conversaciones con personas de la comunidad. Ustedes mismos pueden ir a la radio cuando quieran, están en su casa, contar lo que les está pasando, lo que están viviendo, en qué están trabajando, lo que sienten. Todos están invitados a formar parte de esta radio, que es un órgano para unirnos como familia, que se comunica, que dialoga. Es un gran regalo realmente. Y es una forma de prepararnos espiritualmente para venir después el domingo a la misa y comulgar y entrar en comunión verdadera, real, con Cristo, con la Iglesia y con toda la comunidad, con todo el mundo que cree en Cristo y con todos los hombres de buena voluntad, porque por increíble que parezca, cuando uno comulga, no solamente se fortalece a sí mismo individualmente, sino que está ayudando a los demás. Claro, porque uno se enciende con el Espíritu Santo y esa luz le sirve a otras personas. Como formamos un cuerpo, lo que nos hace bien a cada uno le hace bien al resto. Entonces, por mucha gente que no puede comulgar, entonces nosotros debemos decir: gracias Jesús, hoy recibo la hostia, recibo tu cuerpo, no solo para mí, sino por mi familia, por todos aquellos que no pueden, pero quisieran de todo corazón estar acá, pero por diversas circunstancias no pueden. Entonces, como existe la comunión espiritual, también existe la comunión que es la comunión de los santos. Yo comulgo con el cuerpo de Cristo, pero también comulgo con toda la Iglesia. Y este es el amor que verdaderamente nos trae vida eterna, felicidad, de estar unidos a Dios y estar unidos a la Iglesia, que es nuestra verdadera familia espiritual. Como decía Jesús: ¿quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? Son los que hacen la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que creamos en Él y que comamos dignamente su cuerpo y bebamos su sangre. Así sea. Amén.